Dios, Él me dio un don, me dio carisma, me dio un talento. El don de la curación. Sería una curación por su intercesión, que es exactamente lo que pasó recientemente con el niño Mateus. Mateus Viana. En el milagro atribuido a Carlo. Dios lo curó gracias a la intercesión de Carlo Acutis. ¿Es el mismo tipo de evento? Es el mismo tipo de acontecimiento, solo que Carlo Acutis con una vida mucho más recta y santa que la mía. ¿Pero por qué su vida no es santa, padre? Hay miles de padres en Brasil y no aparecen personas en la puerta de donde ellos están, como pasó aquí en mi estudio. Queriendo una cura. Te pido, Señor, hazlo si es tu voluntad. Ese milagro tan clamado, tan pedido y tan esperado por esta persona. Sanación y liberación. Sanación, liberación, sanación, liberación. Naciste para tener éxito. Todo aquello que está trayendo infelicidad, angustia, amargura, aflicción exagerada, desesperación extrema a tu corazón, todo eso necesitas liberarte. Padre, mi animalito está aquí y mi animalito tiene dolor. Y reza aquí, rezo, hija. Me veo obligado a recordar una escena del auto de la compadecida. Cuando la esposa del panadero le pide al padre que bendiga al perro. ¿Una perra? Sí. ¿Para que la bendiga? ¿Ya no es un problema bendecir al perro? El problema es el entierro, porque ahí ya viene un problema escatológico. El testamento se cumplió y ahora mi patrón y mi patrona están libres de ser perseguidos por el alma de la perra. ¿El animal tiene alma? Digo esto porque el Alto de la Compadecida es una historia de tu tierra, de Itaperuá, ¿verdad? Así es, de Ariano Sasuna. ¿Alma de perro? ¿Qué historia es esa? ¿Qué pasó con el obispo allá en Paraíba? ¿El obispo lo prohibió sin jamás haber ido a su misa? Pablo llamó hipócrita a Pedro y Pablo él hizo una autodefensa. Pero Pablo estaba muy molesto con Pedro y con Santiago. Al punto de llamarlos hipócritas. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un discurso medio ambiguo. ¿Está diciendo que el obispo fue hipócrita? Nunca había visto al padre Fabricio nervioso. Nunca lo había visto antes. Ni cuando el obispo dijo que ya no podía ir a misa. Él no estaba nervioso de esa manera. Vergüenza internacional. ¿Vamos a terminar esta escena? No, no hay ninguna escena. Esto es la vida real. Es verdad. Esto va a salir al aire, ¿verdad? Veo todo el tiempo personas que dicen que se olvidaron de suscribirse al canal o que ni siquiera se acordaron de hacerlo. Entonces déjame pedirte un favor, suscríbete al canal. Y si realmente te gusta nuestro programa, activa la campanita de notificaciones y comparte este episodio con al menos 3, 4, 5 personas, si puedes. Entonces, mira, muchas gracias por suscribirte y por ser parte de nuestra comunidad y de la historia de este canal. Mi invitado es un fenómeno de masas. Comenzó su historia con misas de sanación en el Sertão y en el Cariri, en Paraíba, y arrastró multitudes. Y enfrentó problemas con el obispo de su diócesis, que veía en sus misas espectáculos de fe. ¿Qué tendrá que decir él sobre eso? Por causa de ese enfrentamiento, mi invitado fue obligado a cambiar de parroquia y renunciar a sus concurridas misas de sanación. Su traslado de Itaperuá y la nueva posición como asistente de otro padre provocaron protestas populares, manifestaciones políticas y muchos titulares en los periódicos. Todavía en Itaperuá, tierra del Alto de la Compadecida, mi invitado bendijo perros. Cuando el pueblo lo pidió, enfrentó a los poderosos, cuando el pueblo fue oprimido e hizo lo que pudo para atender a una población necesitada de todo, principalmente de esperanza. No es por casualidad que es conocido como el sucesor de Fray Damião. En el programa de hoy vamos a ver cómo, incluso desde Igreja Nova, en Pernambuco, mi invitado es buscado por personas que esperan que sus oraciones obren milagros. Y eso sucedió, de hecho, cuando él llegó aquí al estudio, en São Paulo.
Una familia vino desde Río de Janeiro trayendo a un niño con un problema congénito. Y se quedó de guardia aquí en la puerta, esperando un milagro. Y mi invitado también va a hablar sobre eso. Padre Fabricio Timoteo puede pasar. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí es tu casa. Gracias. Ya me recibiste en tu casa con mucha amabilidad, mucha generosidad allá en Itaperuá. Nunca lo voy a olvidar. Al lanzar un libro, estuve allá y me recibiste muy bien. Te agradezco públicamente. Gracias, Padre. Es una alegría muy grande recibirte, así como recibir a todas las personas. La casa parroquial Nuestra Señora de la Concepción en Itaperuá siempre fue la principal, abrazando a todos, acogiendo a todos sin distinción. Y para mí siempre es un gran honor recibirte. ¿Extrañas Itaperuá, Padre? Rodrigo, es impresionante cómo uno se encariña las parroquias por donde hemos pasado, ya sea en mis otras dos parroquias o en Itaperuá. Parece que hay algo del corazón, algo de las entrañas. De verdad nos apegamos a esa porción del pueblo de Dios. La relación no es de padre e hijo, sino de madre e hijo. La nostalgia siempre surge, solo se extraña lo bueno. ¿Fue diferente con Itaperuá o en otras parroquias? ¿Es un promedio? ¿Quedó nostalgia? Yo diría que es la misma nostalgia que se manifiesta de forma diferente. De cada una uno trae un recuerdo muy fuerte, un recuerdo muy peculiar, muy específico. Entonces yo digo que el término saudades es tan complejo, es tan amplio y tan profundo que se manifiesta de diversas maneras, de diversas formas. Y en cada una de esas tres parroquias hubo una forma de ese concepto. Él se manifiesta y es más que un concepto. De esa virtud ella se manifiesta, una forma de manifestarse diferente. Estás igual que esa madre, que no quiere decir cuál es su hijo preferido, ¿verdad? ¿Tienes poderes? Todos nosotros por nuestro bautismo recibimos el poder de Dios, todos nosotros. En nuestro caso, además del bautismo, además de la Eucaristía, de la confirmación, nosotros recibimos el ministerio sacerdotal. Del sacerdocio ministerial, nosotros recibimos la ordenación presbiteral, entonces tenemos el poder que viene del bautismo. Por el bautismo, Rodrigo, somos templos, moradas, casas del Espíritu Santo. El poder de Dios está en mí, está en ti, la potestad de Dios, la plenitud de Dios está en mí, está en ti. El gran problema es que no descubrimos el poder que tenemos dentro de nosotros. ¿Tú descubriste ese poder? Todos nosotros tenemos dones, tenemos carismas, tenemos talentos, tenemos buenas inclinaciones, como también malas inclinaciones, tenemos buenas aptitudes. Entonces me fui dando cuenta de que Dios me dio un don, Él me dio un carisma, Él me dio un talento. ¿El don de la curación? Me lo dio, Él me dio el don de la curación, es obra de Él. Es obra de Él, todo viene de Él y todo debe converger hacia Él. Entonces fui descubriendo eso gradualmente, que si Él me lo dio, el don de la sanación en el sentido más amplio, sanación física, psicológica, espiritual, emocional, sanación existencial. Es gracia de Él, es gratuidad de Él, es un don. Don significa regalo, es un regalo de Él. Pero en ese caso, ¿sería una sanación por su intercesión? Somos instrumentos insuficientes, como decía el Papa Benedicto XVI. Somos instrumentos insuficientes. Tengo conciencia de eso. Un cuchillo sin filo puede cortar a una persona, pero también puede ayudar. Puede facilitar tu alimentación, puede cortar la carne para que la comas, para que la disfrutes. Entonces, soy un cuchillo sin filo. En las manos de alguien muy habilidoso, poderoso y misericordioso. Y de manera análoga con ese cuchillo, Dios puede curar, salvar y liberar.
Está bien, padre, pero hay miles de padres en Brasil y no aparecen personas en la puerta de donde ellos están, como sucedió aquí en mi estudio. Queriendo una cura, entonces las personas te atribuyen un poder de curación diferente al de otros padres. No podemos comparar eso ahora mismo. Es algo que las personas identifican como un poder especial. Pero es eso que le dije. Cada quien tiene un don. No puedo estandarizar, uniformar. Tú tienes un don, yo tengo otro don. ¿Cuál es tu don? Eso es lo que quiero entender. Yo recibí de Dios, claro, aquello que es propio de mí, de mi ministerio. La predicación, la exhortación, la amonestación, la enseñanza, el pastoreo, el cuidado, el celo pastoral. Pero yo recibí ese don específico de Dios, que es el don de la sanación. Así como existe el don más específico de la profecía, el don de lenguas, el don de la interpretación, el don del consejo, el don de la administración, el don del gobierno. Dios me dio ese don, el don de la sanación. ¿Y cómo descubrí eso? Exactamente, ¿cómo fue? Descubrí eso de manera muy gradual. Todavía como seminarista. Interesante, Rodrigo, que como seminarista yo nunca disfruté vacaciones. Decía que solo cambiaba de actividades, salía de la dimensión académica. Venía hasta mi ciudad de origen, Patos, en el Sertón Paraibano, la Morada del Sol. Y en la Morada del Sol me quedaba como punto de apoyo en la casa de mis padres y todos los días salía a predicar. En las calles, en las parroquias, en los grupos de oración, solo no hacía el fenómeno de la bilocación. Pero ya llegué a predicar en 3 grupos de oración en una sola noche. Así era como predicaba en el grupo de oración. Después me sentaba en una moto. Allá existe la historia de los mototaxis. Entonces me sentaba en ese mototaxi y me ponía el casco. De tanto usar ese casco me dio dermatitis seborreica y después psoriasis capilar. Entonces yo predicaba en el grupo de oración, después me sentaba en esa mototaxi, iba a otro grupo de oración y luego al tercero, así que ya prediqué en 3 grupos de oración en una sola noche. Y ahí, en esos grupos de oración, todavía como seminarista, la gente pedía: seminarista, reza por mí. Reza por mí, reza por mí. ¿Qué significa rezar por mí? Rezar sobre mí, rezar conmigo, poner las manos sobre mi vida. Rezar y pedir la gracia para que yo reciba esa gracia, para que yo reciba esa bendición. Y entonces llega una persona con un problema renal crónico. Una señora, ella tenía 46 años de edad. En mi parroquia de origen, Santo Antonio, como Nuestra Señora Aparecida en Patos, recé. Su cuadro para la medicina era irreversible, insalvable, incurable. Problema renal crónico. Y recé. Y de repente recibo el testimonio, el regreso, la respuesta. Por ser elegante, la retroalimentación. Y la mujer dijo: seminarista, después de que rezaste, fui mejorando sustancialmente. Y ahora lo comprobó. El médico lo comprobó. Estoy curada. Yo quedé, y después de eso otras personas. Porque sabes que esos rumores se esparcen con una rapidez como si fuera pólvora encendida. ¿Rumor o hecho? Hecho que cuando hablas mucho se convierte en un rumor. Porque después de que cuentas un punto, cada vez que lo cuentas le aumentas un punto, ¿no? ¿Pero cuál era el hecho entonces? No, el hecho es que realmente ella fue curada. Hubo un milagro, hubo un milagro. Y Fue después de tu oración. después de nuestra oración, después de que intercedimos en el sentido de que oramos por esa persona, clamamos a Dios por esa persona, oramos por esa persona. Y de hecho ella fue sanada. Y entonces, Disculpe, padre, ¿por qué usa el plural? Nosotros oramos después de nuestra actuación. porque siempre tengo conciencia de que no soy yo solo. Es el Espíritu que ora en mí, es el Espíritu que ora conmigo, es el Espíritu que ora por mí. Entonces, no es una obra individualista, subjetivista. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo.
Somos marcados con el ser indeleble de Dios. Estamos marcados, tatuados, sellados. El Espíritu Santo vive en mí. Es esa fuerza del Espíritu Santo. Jesús lo dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. La fuerza de lo alto vendrá sobre ustedes y serán mis testigos, testigos de mi poder, de mi palabra, de mis milagros, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta los extremos de la tierra. Por eso me gusta usar nosotros. Ahora bien, si el propio Dios en Génesis 1, 26 usó la primera persona del plural, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces imagina a este pobre pecador, este instrumento insuficiente e ineficaz que soy yo. Pero el Dios del Génesis aún era de una época politeísta. Los judíos todavía eran politeístas. También hay una mención en plural ahí. A veces porque los judíos de esa época heredaron el politeísmo de los cananeos. Sí, pero los judíos siempre lucharon contra ese politeísmo. Sí, existía una influencia de los cananeos, filisteos, seteos, heveos, jebuseos, gergeseos. Todos eran pueblos politeístas, pero los judíos, ellos se levantaron como un ícono de la lucha por el monoteísmo. Y aún en esa lucha por el monoteísmo, ellos fueron capaces en el exilio de Babilonia, rodeados por el politeísmo babilónico, de decir que Dios es único. Tanto es así que tienes el Shema Israel. Adora al Señor tu Dios, Él es el único y absoluto Dios. Este pueblo que defiende el monoteísmo, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es uno y comunitario a la vez. En el lenguaje cristiano es el misterio pericorético de la Santísima Trinidad. Entonces, si no lo es de forma aún totalmente clara para los judíos, pero al menos en prefiguración, lo es desde nuestra perspectiva cristiana. Tras ese primer milagro en el seminario, ¿cuál fue el segundo? ¿Qué ocurrió después? Dios, Él siempre realiza milagros. Es impresionante, Rodrigo, cómo prácticamente, y voy a estar aquí, voy a cometer una aliteración, literalmente hablando, todos los días recibo testimonios de gracias alcanzadas, de bendiciones recibidas y de milagros ocurridos. Por ejemplo, justo después de este milagro de Dios, y digo milagro porque para la medicina era algo incurable e irreversible, insalvable, insuperable. ¿Qué es exactamente lo que pasó recientemente con el niño Mateus? Mateus Viana, En el milagro atribuido a Carlo, curado por Dios gracias a la intercesión de Carla Curtis. Entonces, ¿es el mismo tipo de acontecimiento? Es el mismo tipo de acontecimiento, solo que Carlo Acutis, con una vida mucho más recta que la mía, mucho más santa que la mía, mucho más íntegra que la mía. Por eso digo, es un instrumento insuficiente. ¿por qué no es santa su vida, Padre? Estoy en proceso, estoy luchando. Dios dice, sean santos como yo soy santo, y Jesús en Mateo 6, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Estoy luchando, pero soy consciente de mis inconsistencias, de mis incongruencias, de mis debilidades, de mis contradicciones existenciales. Hay un poema en el que me veo muy representado. Dice así, soy débil y pecador, soy débil y pecador. Si ser grande es solo en tamaño, sigo siendo pequeño en amor. Detrás de lo que parezco ser, el mundo se esconde. Otras veces al hablar proclamo en voz alta y canto cuando se trata de realizar. Olvido todo lo que dije, traicionando aquello que prediqué. ¿Cuántas veces soy así? Reclamo de mis compañeros como si no tuviera igual. Sin embargo, no sé la razón. Practico todo lo que acusé. Por todo eso, ven Espíritu que es santo. Dame tu encanto, tráeme la conversión, haz de mí liberación, transforma todo lo que soy e infunde en mí tu amor. Estoy en proceso de conversión, de metanoia. Muchas veces no practico lo que predico, pero el Dios que actúa a través de mí, Él realiza gracias y bendiciones. ¿Ha habido alguna vez en la que dijiste, no, lo que me estás pidiendo aquí no merece intercesión o curación? Es una petición inútil. Eso pasa.
Sí sucede. Pero aprendí una cosa. Lo que no es dolor para mí puede ser dolor para otro. Lo que no se puede, lo que no es un gran problema, para mí puede ser para el otro. La forma de enfrentar la realidad, cada punto de vista, es la vista de un punto. Depende de tu ángulo existencial, de tu óptica existencial, de tu manera de enfrentar el dolor, que es muy peculiar, es muy propia, particular. Por lo tanto, aprendí a no despreciar el dolor del otro. El otro. Ya me llegaron peticiones que yo considero las más, vamos a decir, desde mi perspectiva individual, banales. Por ejemplo, Padre, no puedo curarme de esta gripe. Padre, no puedo curarme de esta gripe. No puedo, Padre, curarme de este resfriado. Padre, mi animalito está aquí y mi animalito tiene un dolor. Y reza aquí, rezo, hija, rezo porque es tu dolor. No puedo cuestionar, puedo entrar en ese terreno de tu dolor, en ese terreno de tu corazón. no estoy obligado a recordar una escena de El Alto de la Compadecida. Bueno, Hablo de la película porque eso se muestra claramente al principio, igual que en el libro. Cuando la esposa del alcalde, ¿verdad? del panadero, ¿no? Del panadero, pídele al padre Besser, el perro. Eso era un problema, ¿ya no lo es Besser, el perro? No, pero fíjate bien, en el propio ritual de bendiciones están las bendiciones para los animales, en el propio ritual romano están las bendiciones para los animales. ¿Por qué el padre del Alto de la Compadecida no quería? El problema es el entierro de la perra, de la perrita, es el entierro, porque ahí ya viene el problema escatológico. ¿El animal tiene alma? ¿Tiene o no tiene padre? Mira, lo que dice la iglesia es que no tiene. Eso es un problema escatológico. Entonces, debo respetar la organicidad, Porque el de la Compadecida. las emociones, los sentimientos del animal, la relacionalidad que hay entre él y yo, la importancia real y simbólica que ese animal tiene para mí. Entonces, debo respetar. La bendición de los animales es legítima y válida. ¿Y el entierro no? El entierro no. Digo esto porque la de la Compadecida es una historia de tu tierra, Itaperuá, ¿verdad? Eso. Así es, de Ariano Suazuna, no entierro, no. Nada que vaya a herir frontalmente la idea de que el ser humano recibió el aliento vital, el aliento espiritual y el ánima directamente del propio Dios. Me parece interesante el uso de la palabra aliento, ¿no? Porque nos remite directamente al ruach, ¿no? Del hebreo, ¿verdad? El brasileño dice ruá, pero en hebreo se dice ruar, ¿verdad? Porque es el viento que después fue interpretado como soplo y luego se convirtió para el cristiano en la interpretación de lo que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene de ruach. Es porque ruach, después en griego, nefesh. Y ahí tienes una ambivalencia. El espíritu humano con su parte más íntima, que es el alma, el espíritu humano, y el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu de la Trinidad, es el espíritu del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, digamos que tendríamos esos dos espíritus. El espíritu humano, el espíritu que Dios puso en la estructura antropológica, y el espíritu que es la tercera persona divina, Dios con el Padre y con el Hijo. Entonces, el Ruach, entonces tienes el espíritu que Dios infundió en Rodrigo Álvarez, Dios te infundió. Y está el Espíritu Santo que santifica, ese mismo Espíritu que cristifica, que salva, ese mismo Espíritu con el cual fuiste marcado. En las oraciones de sanación, ¿qué sucedía? Ahí estaba el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Ellas no se detuvieron, ¿verdad? No se detuvieron. Siempre hacemos oraciones, ya sean individuales, personales, o también en momentos colectivos, comunitarios. No en las misas. No en las misas.
¿Qué pasa en las oraciones de sanación? ¿Qué sucede durante una oración de sanación? Mira, la oración en su estructura, en su formulación, es completamente normal. ¿Invoco algo especial? ¿Algo más especial que el nombre de Jesús? No hay. ¿Algo más profundo y poderoso que la sangre redentora de Jesús? No hay. Entonces te pido, Señor, hazlo así, si es tu voluntad. Ese milagro tan clamado, tan pedido y tan esperado por esta persona, Señor. Yo creo que así como el Señor sanó hace 2025 años atrás, el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el Señor sigue sanando ahora, realizando milagros, manifestando tu poder, manifestando tu gloria, mostrando que tu reino triunfa, que tu majestad triunfa y vence. Sobre todos los obstáculos, yo creo que el Señor sigue sanando, salvando y liberando. Si así es tu voluntad, sana a este hermano, salvas a este hermano y libera a este hermano para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sanación y liberación? Sanación y liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de todos los espíritus malignos. Estoy usando espíritus aquí entre comillas. Por ejemplo, el espíritu de la falsa enfermedad, que es, en un momento te lo digo, el espíritu del miedo, el espíritu de la procrastinación, de siempre posponer. El espíritu del negativismo, el espíritu del pesimismo, el espíritu de la automutilación, de la autodestrucción, el espíritu del rechazo a uno mismo, del autorrechazo y del rechazo a los demás, el espíritu de la rebeldía, de la murmuración, de las quejas, de la lamentación, de la continua inconformidad con la vida, el espíritu del fracaso, el espíritu de la ruina, el espíritu de la muerte. Entonces, tantos espíritus, entre comillas, espíritus que muchas veces contaminan nuestra vida, manchan nuestra vida, muchas veces oprimen. La palabra es opresión, oprime nuestra vida, de los cuales necesitamos urgentemente liberarnos. Entonces, liberarnos de todo aquello que está desfigurando la naturaleza humana, desfigurando la vida humana, la belleza que Dios creó, el esplendor que Dios creó, la grandeza que Dios nos dio. Entonces, todo aquello que te está manchando, oprimiendo, esclavizando, inmovilizando. Porque parto de una premisa clara, Rodrigo. Tú naciste para tener éxito. Tú naciste para brillar. Como dice el profeta Isaías, tú naciste para volar como un águila, tú naciste para ser feliz. Todo aquello que está trayendo infelicidad, angustia, amargura, aflicción exagerada, desesperación exagerada en tu corazón, desesperanza. De todo eso necesitas liberarte. Entonces, la liberación de todo aquello que trae angustia, derrota, fracaso, quiebra, infelicidad, rebeldía a tu vida, a tu corazón. Liberación de los vicios, Dios mío. Los vicios que oprimen, que desfiguran, que manchan, que deterioran tu vida, que destruyen. Incluso la gente nos pide mucho eso, oraciones por la liberación de los vicios. Vicio del cigarro, del alcohol, de las drogas ilícitas, ilegales, vicio hoy de los juegos, especialmente de los juegos en línea. No sabes la cantidad de personas que recurren a nuestras oraciones. Padre, por el amor de Dios, rece para que yo me libere del vicio de los juegos. Estoy perdiendo todo en esos jueguitos en línea, remotos de la vida. Incluso hay situaciones que son serias, son complejas, pero nosotros, en nuestra debilidad humana, a veces tenemos un poco de ganas de reír. Porque ella llega y dice, Padre, pida por mi liberación, por favor, de la adicción al juego. Perdí todo y mi esposo no sabe y estoy debiendo todo, Padre. Y estoy sacando el dinero de mi esposo a escondidas para pagar los juegos. Misericordia está destruyendo a mi familia. Es algo muy serio, es algo muy profundo, así que necesitamos liberarnos de todo esto. En el nombre de Jesús, por la fuerza del Espíritu que actualiza el poder de Jesús en nuestra vida. ¿Y si la curación no sucede, por qué es? No sé si te diste cuenta,
Primero, en la oración pido que se haga la voluntad de Dios. Repito eso varias veces. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Los jilgueros siguen siendo jilgueros, incluso cuando no cantan. Las águilas heridas siguen siendo águilas. Yo sé que lo son. El rosal lloró cuando alguien lo podó, pero después se vengó. Dio más rosas que nunca. Nadie nació para sufrir, pero muchas veces el dolor nos hace crecer. Entonces todo tiene un misterio. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, todo. Incluso tu dolor, incluso tus luchas, las inclemencias, las eventualidades, las tribulaciones, los sufrimientos, los problemas por los que estás pasando, todo converge para tu bien. En Romanos 5, Pablo dice que todo inicia con la tribulación. Él dice, la tribulación genera perseverancia. La perseverancia genera fidelidad. La fidelidad comprobada genera esperanza y la esperanza no engaña, genera victoria. Entonces todo comienza en la tribulación y termina en la victoria y termina. En una canción del texto de la superación decimos algo parecido, traducido popularmente. Después de la lucha viene la gloria. Todo acaba en gloria y victoria. Todo acaba en gloria y victoria. Ahora, la gloria no es la gloria en mi concepto, en mi visión, pero que todo termina en la gloria de Dios, en el proyecto de Dios, en los designios de Dios, en los planes salvíficos de Dios, en la victoria de Dios. Para mí eso es incuestionable. Padre, hay una cuestión que no puede dejar de ser planteada ante esto. Cuando un pueblo entero es diezmado, como está pasando con los palestinos de Gaza, ¿dónde está Dios? Dios está tocando nuestras conciencias. Existe un problema enfrentado por San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el problema del libre albedrío, que no es el mismo problema de la libertad. El libre albedrío no es lo mismo que la libertad. San Agustín decía que el hombre solo es libre cuando está en Dios. Él decía que incluso existe una paradoja. Cuanto más esclavo de Dios, más libre es el hombre. Por eso María, en Lucas 1:38, cuando ella dijo, «He aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad». Entonces Agustín decía, María fue la mujer más libre porque fue esclava del Señor. Ser esclavo, entre comillas, de lo que es bueno y de lo bueno del único bueno, maravilloso, misericordioso y verdadero por excelencia. Eso es libertad, pero existe el problema del libre albedrío. Yo te presento el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué eliges tú? Elige pues la vida, elige pues la salvación, elige pues el amor, elige pues la misericordia. Allá están eligiendo la muerte. ¿En Gaza? En Gaza, de ambos lados, una guerra está ocurriendo. Cuando los corazones humanos se endurecen, hay una esclerocardia en los corazones humanos. Es necesario que desarmemos esos corazones y Dios está tocando esas conciencias. El egoísmo, la avaricia, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia, eso es el antirreino, eso es antidios. Ustedes están encerrados en su propio egoísmo, en su propia prepotencia, en su propio narcisismo. Entonces Dios está llamando. ¿Dónde está Dios llamando en tu corazón y llamando en tu conciencia? ¿Podemos decir eso también de los niños de Gaza? Ellos son víctimas. ¿Los niños que están muriendo de hambre y por bombas? Ellos son víctimas de todo este sistema demoníaco, este sistema satánico, contrario a los llamados de Dios. Y aquí Dios puedo entender como los musulmanes, los hermanos musulmanes, Alá, Yahvé, la fuerza superior, el ser supremo, aquel que creó todo y no fue creado por nadie, el Dios inmóvil de Aristóteles, Dios.
Estos niños están siendo víctimas de todo un sistema que le dio la espalda a Dios, que la Biblia llama jamartía. Es el sistema inicuo. Es el error traducido como pecado. Exacto, es el error, es cuando yo fallo el objetivo. Están fallando el objetivo. El objetivo debería ser los proyectos de fe, de esperanza, de amor. ¡Padre! ¿Qué pasó? ¿Con el obispo allá en Paraíba? Rodrigo, la iglesia es muy plural. La iglesia es mucho muestra del Espíritu Santo, la diversidad. ¿La diversidad o la adversidad? Artículo definido, diversidad. Pero también hubo adversidad. Presta atención a las diversidades, a las pluralidades. Son naturales los enfrentamientos, los debates, los choques. ¿Sabes que en Gálatas 2, Pablo llamó a Pedro hipócrita? Pablo se quejaba de que los demás se creían superapóstoles. Superapóstoles. Que no sabían más que él, ¿cierto? Y Pablo, él hizo una autodefensa, imagínate. Ellos piensan que trabajaron más que yo, pero nadie trabajó más que yo. Él hizo una apologética de su propio ministerio, una defensa de su propio ministerio. Pero Pablo estaba muy molesto con Pedro y con Santiago. Al punto de llamarlos hipócritas. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un discurso algo ambiguo. Dice que el obispo fue hipócrita. No, de ninguna manera. Estoy diciendo que los enfrentamientos, los debates, los choques, los cruces son naturales. Estoy citando a Pedro y Pablo porque podría ser en ese momento el hipócrita Pedro o podría ser el, entre comillas, orgulloso Pablo. Puedo serlo. Todos nosotros somos simultáneamente ángeles y demonios. Somos ángeles y demonios. Yo diría que somos grandes en nuestras debilidades y muchas veces somos pequeños en nuestras virtudes. Entonces yo te diría, en la iglesia eso es obvio. Existen aquellos que tienen una visión más conservadora, aquellos que tienen una visión más tradicional, aquellos que tienen una visión más progresista, más socialdemócrata. ¿Te consideras progresista? Me incluyo mucho entre aquellos que tienen una visión desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la doctrina, de la dogmática. Soy un poco más tradicional en la dogmática. Y desde el punto de vista metodológico, soy un poco más abierto en la metodología pastoral. Mi espiritualidad es una espiritualidad carismática. ¿Eso te acerca a todo el movimiento de renovación carismática? Me acerca a la espiritualidad, a la mística carismática y al movimiento de renovación carismática católica. En el cual podemos incluir al padre Reginaldo Manzotti, al padre Fabio de Mello. Nuestro gran ícono hoy, el padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi, toda la Canção Nova, podemos decirlo así. Toda la Canção Nova, padre Jonas Abib, el gran baluarte. Entonces, ¿con esos te identificas? Es más con esos con los que me identifico. Claro que como estoy en una región del interior, estoy en el sertão del noreste, en el sertão paraibano, existe otro aspecto que es mi cercanía con la gente, de la ayuda social, de estar más porque es más posible para mí en el día a día de las personas, de estar más en la vida cotidiana de las personas. Pensé que dirías que eres progresista en lo social. Es por eso, porque en la espiritualidad me identifico con la espiritualidad carismática. Pero en el día a día estoy cerca de las personas y entonces vivo los dolores de las personas, vivo las angustias de las personas, los augurios por los que pasan, incluso vivo hasta las peleas de las personas. Eso también me acerca al Papa Francisco. Por eso soy fan del Papa Francisco. Yo diría que soy como una ambivalencia ambulante o tal vez una contradicción ambulante. ¿Vas a decirme que eres una mezcla de Benedicto XVI con Francisco? Dogmáticamente, Benedicto XVI tal vez, pastoralmente hablando, el Papa Francisco.
Yo hablaba de la pelea, me acordé. Yo aparté la separación, separé muchas peleas. ¿Tú crees en eso? En las ciudades por donde pasé, la última incluso, Pelea a golpes. sí, personas, ¿Cómo fue? Cuéntame una. yo venía, la última fue en Itaperuá, yo venía de madrugada de un velorio. Había ido a hacer la encomendación del cuerpo de esa persona, celebrar las exequias de esa persona. Yo venía de un rancho llamado Salgado, allá en Itaperuá. Llegué alrededor de las 2:15 de la mañana. En la zona urbana, el rancho estaba un poco lejos. Había dos mujeres allí frente a una capilla llamada Madre Reina peleando, estaban enfrentándose, realmente se estaban matando y era una pelea feroz. Ahí se cometió una lesión corporal grave según el artículo 129 del Código Penal. Y ellas peleando mucho. Miré al chico que manejaba y le dije, no, para. Él preguntó, ¿qué es, padre? Pero yo ya estaba en la pelea. ¿Y ellas te pegaron? No. Llegué en medio de la pelea. Ellas peleaban tan furiosas que no notaron mi presencia. Yo dije, salgan, salgan. Al ver que ni reconocieron al padre, dije, apártense, Satanás. Cuando mencioné Satanás, ellas voltearon. El religioso respondió, es el padre. Apártense ahora. Entonces ellas se apartaron. Todas ya rasgadas, ensangrentadas, todas heridas. Váyanse a casa ahora. Entonces puse a ellas y a sus respectivas familias para que se fueran a casa. Y al día siguiente, en internet, la pelea, el padre separando una pelea entre dos mujeres. Pero me encanta eso, me encanta estar, penetrar, sumergirme en la vida de las personas, en el día a día real y verdadero de las personas, en sus dolores y en sus alegrías. ¿Y cómo fue tu pelea con el obispo? No hubo pelea. Siempre decía que tenía muchas reservas, sobre todo con la misa y oraciones de sanación y liberación. ¿Pero qué decía él específicamente? Él decía que era un acto que no concordaba con la liturgia. Intentaba demostrarle que no dañaba la esencia de la liturgia. Porque con toda modestia hice un buen curso de liturgia. La verdad, siempre fui muy adicto a las calificaciones. Entonces, mis calificaciones en el seminario fueron todas muy buenas. Sí, te lo comenté fuera del aire, aquella historia del profesor. Lo que importa es el saber, es el conocimiento. Yo nunca fui mucho de esa historia, yo quería calificación. Entonces yo conocía muy bien la liturgia. Yo sé diferenciar en la liturgia lo que es lenguaje esencial y lo que es lenguaje categorial. Yo sé diferenciar en la liturgia lo que está hiriendo la intencionalidad nuclear básica y lo que no la está hiriendo. Sí, pero otros no lo entienden así. Por ejemplo, hoy hay una cuestión muy seria y ahí no es de una sola persona, es de toda una ala de la iglesia. Y hasta es puntual cuando lo menciono. ¿Se puede o no se puede aplaudir en la misa? Aplaudieron en la misa de Carlo Acutis, en la canonización. Aplaudieron, ¿verdad? Aplaudieron delante del Papa. Así es. Si lo piensas, eso es un discurso, es un debate feroz que hay, feroz. Y entonces ampliamos el concepto teológico de la Eucaristía y el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucharistia, ya decía, la misa tiene 4 dimensiones, Rodrigo, 4 dimensiones. La misa tiene la dimensión de banquete, banquete festivo, banquete festivo. La misa tiene la dimensión del sacrificio incruento, el sacrificio de Cristo actualizado, el santo sacrificio. La misa implica la presencia real de Jesús y también una dimensión escatológica, es decir, representa el cielo en la tierra. Entonces, cuando tomas el conjunto de esas dimensiones, vas a entender que en un banquete nadie puede entrar con cara fúnebre y salir con cara de muerto. En un banquete festivo, el cielo en la tierra, vas a entender que no puedes tener un comportamiento letárgico, amorfo,
un comportamiento altamente inerte. Y entonces te digo, justificando teológicamente, que la misa también tiene que ser irradiación de alegría, tiene que ser explosión de alegría, de felicidad. Pero cuando las personas me preguntan, me lo plantean como si fuera la visión de una sola persona. No es la visión de un solo grupo. De la iglesia, De la iglesia, El ala conservadora. el ala más conservadora, de una tendencia pero doctrinariamente tú te definiste como conservador. Estamos hablando de... desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista de la expresión de ese dogma, de la comunicación de ese dogma, de la celebración de ese dogma. Yo me definí como carismático. Entonces, el dogma en sí, lo preservo con uñas y dientes, profundizo en ese dogma, defiendo ese dogma. No es casualidad que en el seminario me gustaba mucho la apologética, la defensa de la dogmática de la iglesia, el dogma en sí, su contenido esencial, su sustancia nuclear. Ahora, la forma de comunicar ese dogma, de hacer resonar ese dogma, de vivir ese dogma, de celebrar y conmemorar ese dogma, ahí me veo con una visión más abierta y carismática. ¿Cuál fue el malentendido? ¿Qué dijo exactamente el obispo? Él afirmó que no quería esas misas con oraciones de sanación, que incluso podíamos hacer otros momentos con oraciones de sanación y liberación, pero que no se hiciera eso en la misa, porque habría una posibilidad de distorsión, de espectacularización de la fe. Y de hecho era un mega, ¿Llegó a tener 100,000 personas? 110,000 personas, 110,000 personas. Ahora, Rodrigo, esto era lo bonito. Muchas personas, incluso mi obispo muchas personas no tuvieron la oportunidad de participar porque mucha gente veía los estereotipos. ¿El obispo lo prohibió sin asistir nunca a su misa? No, él nunca participó en la celebración. Pero la misa se transmitía por los medios de comunicación masiva, así que era muy visible. Pero muchas personas creaban los estereotipos. Yo decía así, gente, vamos a misa, que van a ver que no cambió nada de la esencia litúrgica. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ritos finales. ¿En qué momento ocurría la oración de sanación? Después de la homilía, en el rito normal tienes la oración de la asamblea, las peticiones. Generalmente las peticiones se leen, están preformuladas, prefabricadas, prescritas, y alguien las lee. En estas misas, no. Después de la predicación, entrábamos con un canto y hacíamos oraciones espontáneas, pidiendo la sanación y la liberación. ¿Pero era por eso que más de 100,000 personas iban hasta allá? Por eso, si me preguntas, Padre Fabricio, ¿usted canta? Porque sabemos que el don de cantar o el carisma de cantar es algo que arrastra a la multitud. ¿No canta? No canto. ¿Usted toca algún instrumento? No toca. Creo que ni la vida, no tocó nada. ¿Usted tiene algún don excepcional desde el punto de vista plástico, artístico o cultural? Ninguno. Pero tiene el don de la curación. Pero Dios me dio ese don de la curación, de rezar y recibir la respuesta de las personas que fueron sanadas. Entonces, ¿usted no pudo haber quedado satisfecho con la prohibición? De hecho, lo que resultó en una, ¿puedo llamarlo expulsión? ¿De la parroquia? No. La mudanza, dentro de nuestra diócesis y en varias diócesis, esa rotación es algo completamente normal, natural. Hay una convención diocesana que, después de 6 años, el padre debe cambiar de parroquia. Y en cuanto a la salida, no. Ahora, claro que, humanamente hablando, voy a abrir mi corazón aquí. Claro que, humanamente hablando, si yo hacía algo, es porque creo en eso, porque conozco la base teológica, bíblica, litúrgica, porque principalmente veo eso. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, por los frutos se conoce el árbol. Yo veo los frutos, yo veo el resultado concreto. Vidas transformadas, familias restauradas y matrimonios reconstruidos.
Personas liberadas de múltiples vicios, dependencias, opresiones y esclavitudes que fueron literalmente sanadas. Entonces es algo que toca mi corazón, claro, algo toca profundamente mi corazón. Por supuesto que queremos que esto crezca más. ¿Te pusiste triste? Lógico. Claro, claro. ¿Decepcionado? Por ejemplo, aquí mismo en Sao Paulo estuve visitando ahora el Mercado Central y el Mercado Central, tú lo conoces, claro. Y cuando estaba ahí, ¿cómo se llama ese pastel bien grande que tienen ahí? ¿Pastel de bacalao? Sí, yo estaba comiendo ahí y de repente, Padre Fabricio, ay, miré allá abajo, Padre Fabricio, terminé y fui a su encuentro. Eran 3 mujeres. Grabé un video para subirlo a Instagram. Padre Fabricio Oficial. Y entonces, hola, ¿de dónde son ustedes? Padre, nosotros somos de Sumé, en el Cariri paraibano. Padre, las 3 dieron testimonios de gracias. Gracias. ¿Son curaciones para quien no entiende? Son bendiciones, curaciones y milagros. Por ejemplo, una fue curada durante la alabanza que hicimos en Sumé. O al menos está en proceso de sanación, pero ella misma se declaró curada. ¿De una depresión? De una depresión. Ella se autodefinió. Está en Instagram, las otras 2 también, interesante. Problemas en la columna. Problemas en la columna. Entonces, hermano, lo hacemos porque creemos y porque lo vemos todos los días. Bueno, 3 personas en Sao Paulo. Curadas. Cura ahí, en ese momentito, curadas. ¿Puedo negar la eficacia de la oración o puedo negar la existencia del poder de Dios sanando ahí? Ahora, si me preguntas sobre el milagro, aquí hay otro problema. El milagro no es un fin. El milagro en la Biblia y en la vida no es un fin. El milagro es un género literario. El milagro es un género literario. El milagro en realidad es un mensaje pedagógico. Un género literario con las palabras de Dios. Eso es porque Jesús, él utilizaba 2 instrumentos para evangelizar. Parábola. La parábola y el milagro. ¿Y el sermón? No, porque ahí incluyo el sermón en la parábola, ¿verdad? La palabra y el milagro. Y entonces el milagro tiene algunos propósitos. Primero, si tomo los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hay una ecuación bastante simple en los 3 evangelios sinópticos, un poco diferente de la literatura joánica o joanina. En los 3 evangelios sinópticos, cuanta más fe, más milagros. En Juan no se presenta esa palabra milagro, sino que son las 7 señales. Allí es un poco diferente. No es la fe la que genera el milagro, en Juan es la señal la que despierta la fe. La señal viene a despertar, viene a fomentar la fe. Pero si tomas los evangelios sinópticos, cuanto más fe, más milagros, cuanto menos fe, menos milagros. Esa es la ecuación en los evangelios sinópticos. Hasta porque más tarde vamos a entender por San Pablo, la afirmación de que la salvación está en la fe, está en creer. Exacto, Romanos capítulo 10, Pablo dice, la salvación llega por la predicación y esta por el poder de la fe. Ahora después Pablo dice en Gálatas 5, 6, la fe que genera obras, que actúa por amor y caridad. Entonces, es necesario tener esa complementariedad. Tú tenías una fe que producía obras. La fe que genera obras, obras de transformación, obras de redención, obras de transformación en la vida de las personas. Entonces el milagro no es un fin en sí mismo, despierta la fe de las personas, genera obras, transforma vidas, levanta a los caídos, alegra a los tristes, devuelve la esperanza a los desesperados. Y ahí también hay un corte teológico muy profundo. El milagro muestra que Dios no es el Dios del deísmo. No es el Dios de Voltaire, Diderot, ni del deísmo, que creó el mundo y luego dejó que el mundo actuara por su cuenta, por sus propias leyes naturales. No,
Nuestro Dios es el Dios que misericordiosamente y de forma respetuosa interviene en el mundo para cuidarme a mí y para cuidarte a ti. El milagro tiene un propósito teológico profundo. Dios no ha abandonado el mundo, Dios cuida de este mundo, Dios vela por esta humanidad, Dios interviene de manera misericordiosa y respetuosa para cuidar de tu vida. Y para mostrar que al final de todo, el milagro tiene una visión proléptica. Al final de todo, el reino de Dios triunfará, el reino de Dios vencerá. El milagro viene a mostrar en una visión como de anticipación que el bien siempre prevalecerá, que el bien siempre vencerá, que el mal jamás triunfará, que la mentira jamás reinará. Por lo tanto, es algo hermoso y necesitamos debatir sobre esto. Muchas veces los católicos, como iglesia y pueblo de Dios, tememos decir la palabra milagro, como si eso fuera de otro mundo, de otra esfera. No, los milagros existen. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, según los Hechos de los Apóstoles. Una de las señales de que el Espíritu Santo estaba actuando era la manifestación. Allí, pon atención en la trilogía: señales, prodigios y milagros. Era una señal pneumafánica de que el Espíritu Santo estaba ahí haciendo señales, prodigios y milagros. Yo creo en milagros. Estoy viendo claramente y ya te conozco un poco. De algunas otras veces. Estás incómodo con esa historia. Eso no quedó bien resuelto. No, te diría que esos canales son muy buenos. Porque ya en el seminario, hay una visión de que nosotros, que tenemos un poco más esa espiritualidad carismática, somos como que, voy a decirlo en un lenguaje coloquial, medio tontos, como que lunáticos, alienados. Somos medio irracionales. Y esa visión para mí, unilateral, tendenciosa, parcial y equivocada, me inquieta. Porque con todos nuestros límites no estamos alienados. Nosotros estudiamos. ¿Cómo dice la gente? Estudiamos para dederrala. Y yo veo hoy, por ejemplo, tomas una pastoral carcelaria. La gran mayoría de los miembros proviene de una espiritualidad carismática, cuidando a los presos, cuidando a los detenidos. Tomas una pastoral del menor, atendiendo a menores abandonados y personas sin hogar, la mayoría con espiritualidad carismática. Tomas una pastoral catequética, das catequesis, evangelizas. La gran mayoría proviene de una evangelización carismática. Si no es carismática, será evangélica. Mira, yo no diría eso, porque gracias a Dios, prácticas tradicionales, devocionales y también prácticas más conservadoras también alimentan. Pero lo que quiero decir es que la espiritualidad carismática no es estéril, no es infértil, no es infructífera, no es alienada ni alienante. ¿Es más acogedora? No es desencarnada. Es más acogedora. Al menos para mí sí lo es. Porque la misa en latín, que todavía hay gente que quiere volver a la misa en latín, que Dios me perdone, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Respeto a quien le gusta. Ahora, si me preguntas, Padre Fabricio, ¿te abastece espiritualmente? No, pero lo respeto si alimenta tu espiritualidad. Aquí no es un criterio subjetivista, pero si alimenta tu espiritualidad. Si es un instrumento para ti de conexión con Dios, de conectividad con Dios, está bien, que Dios te bendiga. Ahora, para mí lo que me llena espiritualmente es cuando alabo. Yo predico de manera carismática, canto de manera carismática, hago exhortaciones, amonestaciones, abrazos carismáticos, oraciones de sanación, liberación, manifestación de dones, carismas y ministerios. Eso me hace más cristiano. Entonces, ¿cómo terminó la historia? Tú fuiste... ¿Cómo se dice la palabra correcta? ¿Fue? Todavía estoy incardinado en la diócesis de Patos. ¿Fue transferido, correcto? No fui transferido. De hecho, sí, de la parroquia, sí, de la parroquia me fui
¿Y a qué parroquia fuiste? Pedí una licencia sabática provisional de la diócesis, así que sigo perteneciendo a la diócesis de Patos, pero estoy licenciado en la diócesis. Estoy, digamos, entre comillas, prestado a otra diócesis, la diócesis de Pesqueira, en Pernambuco. Específicamente, en el Santuario Tierra de la Misericordia, estoy en el Santuario de la Misericordia, que es dirigido por el Santo Padre. Adilson Simões, 76 años de santidad, creo que ahí ya alcanzó un grado elevadísimo de santidad, de configuración a Cristo Jesús. Hubo un periódico allá del Nordeste, que dijo que fuiste degradado a asistente de ese sacerdote. ¿Es correcto? No. Creo que esa categoría muy secularizada y sociologizada de degradación no cabe aquí. Estoy ayudando al padre Adilson. De hecho, ahora ya no soy párroco. Fui párroco de mis 3 primeras parroquias. Siempre fui párroco. Me ordené el 9 de enero de 2009. El día 10 por la mañana ya estaba recibiendo mi primera parroquia. ¿Entonces fue un castigo? No. ¿Qué es? Yo no diría que fue un castigo. Yo diría que todo es parte del proceso. Todo es parte del proceso. Pero es así. Le voy a dar una lección. Él va a aprender. ¿O no fue eso? No. Digamos que el padre debe madurar. ¿Estás de acuerdo con eso? Todos necesitamos madurar. Acabas de decir que no eres tonto, que no eres ingenuo, que conoces la liturgia. Sí, pero ¿quién de nosotros no tiene algo que aprender en la vida? ¿Quién de nosotros no tiene dónde crecer? ¿Y en qué necesita crecer? ¿Quién de nosotros? ¿Cómo se llama el obispo? Don Heraldo Bispo da Silva. Él sigue siendo su obispo. Es mi obispo. Que por cierto, siempre trato con mucha honestidad de ver todos los puntos positivos que todos tenemos. Pero hay aprendizaje en eso. Sí hay aprendizaje en eso. ¿Qué estás aprendiendo? Primero, estoy viviendo una experiencia diferente. Salí de una experiencia parroquial, de la estructura parroquial, para una experiencia de santuario. Estoy viviendo una experiencia diferente. El santuario está dedicado a Nuestra Señora Aparecida. No, en ese caso, ese santuario está dedicado a Jesús misericordioso. Es la tierra de la misericordia. La dinámica es diferente. ¿En qué básicamente no tienes esa estructura pastoral administrativa de una parroquia, esa estructura más burocrática, más formal de una parroquia, el status quo parroquial? Yo estoy ahí en el santuario recibiendo a los peregrinos y entonces rezo con los peregrinos. Yo hago la ruta de la misericordia con los peregrinos. Yo los atiendo en confesiones, celebro con los peregrinos, hago dirección espiritual y consejería espiritual con los peregrinos, así que ha sido un momento de estar más con los peregrinos, sin el peso de la estructura pastoral, administrativa y económica de una parroquia. Por lo tanto, eso de por sí es un aprendizaje. ¿Podrías pedir un cambio de diócesis? Podría, pero no tengo interés. No. De hacerlo, no. ¿Cambiar de obispo? No tengo, porque estoy muy apegado a mis raíces. Creo que tengo un poco de águila, pero también tengo un poco de gallina. Sí, estoy muy apegado a mis raíces, a mi tierra, a mi gente, a mi pueblo. Estoy muy agradecido a la Tierra de la Misericordia y al padre Adilson Simões. Tienes que conocerlo, lo vamos a conocer. Es un hombre de Dios, de verdad, es un hombre de Dios. Agradezco a la diócesis de Pesqueira. Pero sé que necesito volver, sé que mi tierra es el sertón paraibano. ¿Quieres volver? El Cariri paraibano, el sertón paraibano. ¿Quieres volver al Cariri? Porque son 2 microrregiones, Cariri y sertón. ¿Quieres volver a una de las dos? A uno de los dos. El sertón es donde está mi ciudad de origen, Patos, y Cariri es donde está la última parroquia en la que trabajé. ¿El corazón está en Patos o Itaperuá? El corazón está en ambas, en Patos y en Itaperuá. Padre, mucha gente dice que usted es el nuevo Fray Damião, el sucesor de Fray Damião Damião. ¿Es eso?
Fray Damián, Fray Damián. ¿Convivieron? ¿Lo conoció? Yo estuve solo una vez con Fray Damián y fue una vez algo dolorosa porque me regañó. ¿Cómo fue? Yo tenía aproximadamente entre 7 y 8 años y él estaba presidiendo una misa. Y yo, como siempre, muy parlanchín, hablando durante la misa, él detuvo la homilía, que en esa época se llamaba sermón, y me dio literalmente un sermón. Niño, cállate, eres un parlanchín. Siempre culpan a la mamá. Ese niño no tiene mamá. Eso fue Fray Damián. Fray Damián de Bossano. Él era de Bossano, Italia. ¿No te enojaste con él, no? Mi hermano, cuando terminó la misa en la ciudad de mis padres, Bonita y Santa Fe, en el Alto Sertón Paraibano. Al terminar la misa, el hermano Damián fue a la sacristía a confesar gente. Mi madre me toma del brazo, voy a confesarme con el hermano Damián. Y yo con tanta rabia, ¿qué fue lo que dije? Huí de mi madre, huí de mi madre. Esa era la única voz para ese hombre bravo. Y después ya no volví a encontrarme con el Fray Damián y luego fui estudiando la vida del Fray Damián. Y me fui enamorando por este gran misionero que es de Italia, de Bossano, pero que se hizo notable como un gran misionero nordestino en todo el noreste de Brasil. Ser comparado con el Fray Damián para mí es algo que genera una gratitud, una alegría, una felicidad inmensurables, pero al mismo tiempo una responsabilidad muy grande. Y el reconocimiento de que esto es puro. Usaré una palabra de Fray Damián en la casa parroquial de Itaperua. Es bondad del pueblo, es bondad del pueblo. Cuando la reportera preguntó a Fray Damián si era santo, mencionó que la gente de Itaperua lo decía. Él se rió un poco y dijo, es bondad del pueblo, es bondad del pueblo. Entonces yo también sé, parafraseando, que es bondad del pueblo y que Fray Damián está a años luz delante de mí. En el camino de configuración a Cristo, de identificación con los valores cristianos y católicos. ¿Fray Damián fue santo? Fray Damián es santo, no tengo duda de eso. Solo falta el reconocimiento. ¿Hoy él es venerable? Es venerable, venerable. Ya fue declarado siervo de Dios, ya fue declarado venerable. Sus virtudes heroicas y evangélicas ya fueron reconocidas. Y muy pronto será declarado beato y santo, si Dios quiere. Damián nació a finales del siglo XIX. En 1898. Él vino a Brasil en 1931. O sea, ¿con cuántos años? 33 años. La edad de Cristo, 33 años. Él se quedó en Recife. Era fraile capuchino de la Orden Menor de los Capuchinos, fraile franciscano. De la Orden de Frailes Menores Capuchinos, se quedó en Recife. Y desde ahí, desde esa sede, él empezó a difundir, a esparcir, a comunicar, irradiar, interiorizar su misión por todo el Nordeste, especialmente por el interior nordestino. Y ahí tenemos relatos de bendiciones recibidas por la intercesión de Fray Damián, milagros. En la segunda parroquia, San Mamede, donde yo estaba, pasó algo muy interesante. Entre tantas, incluso hay una historia cómica, pero déjame contar primero la cosa más seria. Hay una chica allá que hoy es peluquera, la llaman Deiginha, y ella nació totalmente paralítica. Parálisis congénita hereditaria. Y el Fray Damián de Bossano estuvo en una ciudad de Rio Grande do Norte llamada Ipueira. Los padres la llevaron hasta el Fray Damián, allá en Ipueira, Rio Grande do Norte, y lograron hablar con Damián. A pesar de toda esa multitud, toda esa aglomeración, ellos lograron hablar. El fraile Damián oraba poco tiempo. Él era muy rápido, era muy ágil. Era de pocas palabras. El hermano Damián puso la mano sobre la niña y dijo, esta niña va a caminar. Esta niña se va a curar en nombre de Jesús.
Y entonces regresaron a São Mamede. Pasó un año, nada. Pasaron 2 años, nada. Pasaron 2 años y 5 meses, nada. Y los padres se enteraron de que el fray Damián venía de hacer misiones, venía a hacer las llamadas misiones en otra ciudad vecina llamada Santa Lucia. Y dijeron, pasados 2 años y medio, el hermano Damián dijo que la niña se curaría, no se curó. La llevaremos con el hermano Damián en Santa Lucia, él estará allá. La llevaron. Cuando llegaron a la iglesia, el hermano Damián ya estaba celebrando misa. Mira bien. Cuando ellos fueron entrando en la iglesia matriz de Santa Lucía, 2 años, aproximadamente 2 años y medio después, fray Damián dijo desde el altar, deténganse los que están entrando. Ustedes son una pareja de herejes. Esa niña no se curó por la incredulidad de ustedes. ¿Puedes hacer una evaluación de una forma ruda, de una forma grosera, de una forma humillante? No podemos leer el texto fuera de contexto. Era la cosmovisión y formación de esa época. Entonces no entraron a la iglesia. Regresaron al carro en el que habían venido y regresaron a São Mamede llorando. Hicieron todo el camino llorando. Se sintieron profundamente avergonzados y humillados. ¿Por quién? Por fray Damián, que tiene una fuerza popular inmensa. Cuando llegaron a casa, pusieron a la niña en el suelo y se abrazaron llorando mucho. Solo los tres, la pareja y la niña de Iginha, en el momento en que estaban llorando, abrazados, llorando mucho, sollozando. Beijinha se arrastra, va cerca de una silla, pone sus manitas en la silla, hace así y Beijinha se levanta. Y a partir de ahí Beijinha empezó a caminar. ¿Ella está viva? Viva peluquera en São Mamede, en el interior de Paraíba. ¿Cuántos años tiene ella? Yo creo que ella debe tener unos 48, 50 años. Curada y en forma. ¿Y el padre Cícero, hereje o un gran predicador, hacedor de milagros o milagroso? Padre Cícero, el patriarca del Nordeste, un gran hombre. Un hombre que logra hacer la síntesis entre la fe y la vida. Gran predicador, gran visionario. El padre Cícero decía, todas las casas necesitan tener un oratorio y un taller. Oratorio para rezar, taller para trabajar. El padre Cícero, él incentivó, fomentó fábricas, industrias, centros agrícolas para que las personas trabajaran. Es tanto que él decía, todo el mundo que venga a Juazeiro va a tener que comer y va a tener su subsistencia básica garantizada. Y de hecho, hasta hoy es así. Juazeiro es un granero donde todo lo que siembras nace, crece y da fruto. ¿Por qué fue excomulgado? Esas disputas, existían disputas políticas, disputas eclesiásticas. Existía una familia, la familia Accioli, que gobernaba el estado de Ceará. Esa familia provenía de Crato. E ella no lo aceptava. Que Juazeiro, distrito de Crato, que Juazeiro se emancipara, si se convirtiera en ciudad, si tuviera la emancipación política, la independencia política. Y el padre Cícero lideró el gran proceso de emancipación política de Juazeiro. Incluso fue alcalde de Juazeiro. Fue el primer alcalde de Juazeiro. En 1932, incluso en Sao Paulo, en el Centro de Tradiciones Nordestinas, hay un auto con el que tomó
posesión. Alcalde de Juazeiro en 1932. Entonces, ¿su excomunión fue política? Entonces, no. Ahí tienes una asociación, tienes una yuxtaposición de factores. Factor político. La familia Accioli fue enemiga, feroz y voraz del padre Cícero. Tienes un padre chismoso. En Juazeiro, en Crato, llamado Padre Quintino, fue un padre chismoso que inventaba historias. Él decía, escribía cartas para el cardenal Arcoverde, que el padre Cícero estaba con herejías, apostasías, cismas, tonterías, supersticiones. Entonces él atormentó la cabeza y el corazón del cardenal, y el cardenal potenciado por la cuestión política. Entonces ahí tienes una, no sé si es yuxtaposición o aglutinación de factores. Factor político, factor eclesiástico, factor religioso. Ahí también entran los condimentos de los celos, la envidia, la persecución. Los celos están en muchas de esas historias, ¿verdad? Desafortunadamente los celos están en mi corazón, están en tu corazón. Los celos son el veneno. Es el veneno letal que el enemigo inocula todos los días en nuestro corazón. Y el antídoto contra eso debe ser el amor, la misericordia, la tolerancia, el respeto. Padre, cuando habla de misericordia, amor y tolerancia. A veces temo que esas palabras, por usarse tanto, puedan parecer demasiado repetidas y terminen quedando vacías. ¿Cómo es usted que hace para que no queden vacías? Porque las personas escuchan eso. Es solo otro padre hablando. ¿Dónde está su poder de realmente tocar dentro de la persona? ¿Cuándo logra usted tocar ahí dentro? Rodrigo, si usted observa en Marcos capítulo 6, los fariseos se quedaban fascinados porque Jesús hablaba. Fascinados no, ellos se enojaban. A los fariseos no les agradaba Jesús. No, no digo eso. Ellos se enojaban mucho y decían así: ¿de dónde viene toda esa autoridad? ¿Cómo habla con tanta autoridad? Presta atención. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús que tocaba el corazón de las personas? La autoridad de Jesús venía de la coherencia entre lo que él predicaba y lo que él practicaba, entre lo que él decía y lo que él hacía, entre lo que él exigía de los demás y lo que él mismo vivía. ¿Coherencia? Creo que la fuerza de esas palabras, amor, misericordia, perdón, tolerancia, respeto a lo diferente, a la diversidad, proviene de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Las personas se dan cuenta. Las personas más sencillas tienen una sensibilidad espiritual. Ellas perciben cuando ahí hay una palabra vacía. Cuando es una palabra que viene puramente de un concepto, de una elucubración, de un estudio, de una teoría, o cuando esa palabra realmente viene del corazón, porque viene de una vivencia, porque viene de una práctica, las personas lo perciben. ¿No se necesita estudio para eso? No, se necesita percepción, sensibilidad, perspicacia, no tanto inteligencia racional, sino sabiduría. Y hay mucha gente que intelectualmente tiene postdoctorado, intelectualmente muy avanzada, llegó al clímax, al ápice, pero que no tiene sabiduría. Hay muchos eruditos necios y hay muchas personas sencillas que son verdaderamente sabias. Ya que mencionaste a los fariseos, ellos eran doctores de la ley. Doctores de la ley. Doctores. Doctores escribas, doctores maestros, pero en la sabiduría. De hecho, lo que Jesús más criticó en el fariseo fue esa incoherencia, esa incongruencia. Ustedes ponen cargas pesadas sobre las espaldas de los demás, pero ni siquiera son capaces de tocarlas con el dedo. Ustedes son incoherentes. Ustedes se quejan de los demás, pero ustedes lo practican, porque muchas veces, ¿qué es lo que buscan? Las ovaciones, los reconocimientos, los laureles y los honores humanos. Jesús detestaba eso, esa acción estereotipada de los fariseos buscando simplemente aplausos y reconocimientos.
Ya que estamos hablando de eso, padre, quería terminar nuestro primer acto con una pregunta de esas tipo ping-pong para una respuesta rápida. ¿Se puede hacer milagros en sábado? Mire, se puede hacer milagros cualquier día, porque el valor supremo para Jesús es la vida. Vine para que tengan vida en abundancia. El sábado no puede esclavizar al hombre. El hombre nació para ser libre y el centro de la obra creadora de Dios es el hombre y la vida humana. ¿Se puede pecar en la cocina? Pecar jamás, San Domingos. Antes morir que pecar. ¿Vamos al segundo acto? ¿Va a ser en la cocina? Va a ser en la cocina. Entonces vamos, menos pecado de la gula. ¿Vamos a tomar un vino? Después te doy la absolución. Y yo siempre buscaba las puertas secretas en la iglesia. Sí. ¿Por qué? Para facilitar y acelerar. Padre, vamos a tomar algo, vamos a tomar un vino. Dios mío, mira, me vas a hacer pecar. ¿Es pecado tomar vino? No, no lo es, ¿no? Si lo fuera, no existiría Juan capítulo 2, Juan 2, las bodas de Caná de Galilea, 600 litros de agua en 600 litros de vino. Claro que ahí el vino tiene toda una simbología. La abundancia de vino indicaba la llegada de los tiempos mesiánicos. El vino era la nueva alianza. Nueva alianza, nueva alianza. El vino ahí simboliza la alegría, la salvación, la comunión, la fraternidad y sobre todo la vida nueva. Pero también se interpreta mucho como la llegada de Jesús, siendo el vino nuevo. Porque el mayordomo dice, es el mayordomo quien lo dice, ¿verdad? Guardaste el mejor vino. Eso, servirlo al final de la fiesta. Después de todo lo que pasó, esa es una interpretación, ¿verdad? De todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Comienza el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el vino nuevo, el vino que llega. Pero es porque en el Antiguo Testamento, en los 46 libros veterotestamentarios, ya existía la profecía de que en los tiempos mesiánicos habría una abundancia de vino, habría plenitud vinícola. ¿Por qué será que el vino está tan asociado al ritual religioso? ¿Tienes una respuesta? Es una buena, podemos hacer una adaptación. ¿Por qué? Una adaptación aquí bien extraña, realmente. Es una buena pregunta. Pero el vino recuerda la sangre del Cordero, el Pascual en el Antiguo Testamento. 14 de Nisan. Entonces el Cordero que era sacrificado, la sangre en el judaísmo es bastante ambivalente, ¿verdad? Al mismo tiempo que es sagrada, quien la toca se vuelve impuro. Había un cerco legal para proteger la sangre. En el Nuevo Testamento, el nuevo y eterno Cordero también derrama su sangre también es rociada. Allí, en la fiesta de Yom Kippur, la sangre era rociada para purificar. Ahora la sangre del nuevo y eterno Cordero es rociada en la cruz para salvar. Entonces tal vez ahí haya algo que recuerde la sangre o el propio regionalismo de aquella época, principalmente en la región más baja de Galilea, las vinícolas. No estoy seguro, pero Jesús y la historia de la salvación usaron muchos elementos naturales. Sí, mira la pregunta. Bueno, primero, es un vino brasileño, no vino de Galilea. Viene de aquí de Brasil, muy bueno, por cierto. ¿Beber de un cáliz de Jerusalén alivia nuestro pecado? Sí. ¿Alivia el pecado? Alivia el pecado y nos acerca más al ámbito religioso. ¿Qué cáliz quiere, padre? Cualquiera, la elección es suya. Entonces le voy a dar el que yo creo que es más bonito. Gracias, gracias. Salud. Salud, paz y felicidad. Gracias. Padre, ¿cómo se hace si tienes que alimentar al pueblo allá en el sertón, si el padre no sabe cocinar? Dios mío. ¿Ese es mi caso? No sé cocinar absolutamente nada.
Mi apetito, Rodrigo, mi paladar es como el de un niño. Me gustan las cosas infantiles, mi paladar. Por ejemplo, Galletas rellenas, me encanta el chocolate. Todinho Nescau. sí naciste. Helado, ¿Naciste en Patos? nací en Patos. ¿La infancia fue buena o difícil allá? No, siempre fue muy tranquila. No faltaba nada en casa. No, mis padres son profesores. Mi mamá es profesora de la red estatal, profesora de geografía. Mi mamá Ilma. Mi papá es profesor de la red federal. ¿Conocí a tu mamá? ¿Conociste a mi mamá? Mi mamá es mi ejemplo de todo. Es mi ejemplo de todo. Es una mujer de fortaleza, es una mujer inteligente, es una mujer sabia, es una mujer simpática, es una mujer acogedora. Es la mujer que corrige en el momento justo, que dice sí en el momento justo y no en el momento justo. Ella es un poco Fray Damián. Es un poco Fray Damián. Pero entonces cuenta la historia de la comida que ibas a contar. Entonces yo dije, Dios mío, necesito cenar, pero busqué la cajita de leche y no la encontré. Y ahora, sin saber cocinar absolutamente nada, ya sé. Voy a freír un huevo, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Solo que hice el proceso totalmente al revés. En vez de que yo pusiera o el aceite o la mantequilla primero puse el huevo en la sartén, entonces puse el huevo. Cuando fui a poner la mantequilla, el huevo ya estaba totalmente pegado a la sartén, totalmente quemado. El teléfono sonó, ¿lo escuchas? Sí. Puedo contestar. ¿Puedes contestar? ¿Listo? Yo hablar en italiano, buongiorno. El alcalde de Castello para la cocina de los padres. No sabía que existía. Ah, ¿usted también habla portugués? Es el alcalde de Castello para la cocina de los padres. Para que el padre Fabricio haga un huevo, usted necesita freír un huevo. Debo obedecer a la iglesia, ya viene. Desde el Vaticano acepta el desafío. Debemos obedecer a la Santa Iglesia, ¿no? ¿Va a recibir alguna recompensa por eso? Ah, no, ninguna. La recompensa usted ya la está teniendo en vida. La gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ah, pero hay que hacerlo, padre. ¿Vamos a hacerlo? La iglesia lo dijo, así es. Está bien, él va a hacer buenasera. Aprovecha y mándale un abrazo al Papa León XIV. Para el Santo Padre. Está bien, muchas gracias. Entonces no hay manera, padre. Voy a tener que hacerlo. Aquí está todo, mira. Dios mío. Aquí hay mantequilla. Puedes usar lo que encuentres. También hay pimienta, romero y menta. ¿Y dónde está el sartén? ¿Dónde va? Aquí está. ¿Y dónde está el fuego? Es aquí mismo. Aquí está, lo enciendo y empezamos. ¿Lo vas a encender? No, aquí no sé. Ni en estas estufas modernas. Súper modernos. Vamos a ponerle fuego bajo. Hay que poner mantequilla, ¿de acuerdo, padre? Si no le pones, se va a quemar. No puedes olvidar la mantequilla. Voy a arreglar esto aquí. Ten misericordia de mí. No tenemos, lo pidió el Vaticano. ¿Qué hago? Tengo que obedecer, ahora tengo que obedecer. Es el alcalde de Castello para la cocina de los padres, que ni sabía que existía. Oye, Rodrigo, haces todo esto, pero ¿sabes cocinar? Ahora sí te agarré, ¿verdad? Ah, usando el método socrático conmigo, vas a devolver la pregunta. Yo sí sé cocinar, voy a preparar un cordero otro día, pero hoy no. Llamó el alcalde del Vaticano de Castello. Me ordenó que lo hiciera, ¿verdad? ¿Mencionó al padre Fabricio? No le pidió eso a Rodrigo. ¿Ya está encendido el fuego? Vamos a encenderlo. Enciéndelo ahí, mira. No sé nada sobre eso. ¿Dónde está el fuego? Gracias a Dios no prendió. Jesús, gracias, Señor. Espera. Ay, Dios mío, es que si no lo conecto soy bendecido. Gracias, Jesús. Para que no haga el ridículo ni pase vergüenza. Mira, ya está. Ah, ahora sí encendió. Ahora sí va a encender. Pensaste que te ibas a salvar, ¿verdad? Yo pensé que me iba a salvarme por bongo. Oh. Voy a poner el fuego bien bajito para que no haya problema, si no después me regañan. El personal que cuida aquí, miren, el personal que después va allá. ¿Es esposa? ¿Es la esposa? Personal. Personal, no se puede decir, ¿verdad? No vamos a entrar en polémicas. Sujeto indeterminado, sujeto. Sujeto indeterminado. Ellos... Se quejan. Mira, hay queso. Si quieres usarlo en la receta... Aquí están los huevos. ¿Qué tal? 2 huevos. Espera. No sé absolutamente nada. No, nada, mira.
No puedo ayudar. Eso fue lo que él dijo por teléfono también. Desde Roma dijeron que no pueden ayudar. No ayudes. Mira, y ustedes van. Él necesita aprender en la cocina. Ustedes... Ustedes lo van a hacer. No está encendido ese fuego, ¿no viste? Sí. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito. Hay que aumentar para que la mantequilla se derrita, por el amor de Dios. ¿Se está derritiendo? Para que la mantequilla se derrita. Muéstrale a la cocina la cuchara que usas. Observa el tamaño que tomó. Aquí hay una más grande. Espera ahí. Si la necesitas, aquí está la espátula, mira. No, espera ahí. Déjame agarrar el ritmo. Sabes que viví en un internado, pero parece que Dios siempre me protegió. En el internado. Hoy no. Hoy no. Hoy estoy pagando mis pecados. ¿Sabe romper el huevo, padre? Vamos a romperlo ahora. Vamos a ver. Entonces, padre, mira, hasta le pedí aquí a Leo que acercara la cámara bastante para que podamos ver este momento aquí. El huevo roto por el padre. ¿Es tu primer huevo? No, lo hice. Intenté hacer eso allá en Itaperua, ¿verdad? Pero no funcionó. Por el amor de Dios, ¿cómo voy a hacer ahora aquí? Por el amor de Jesús. ¿Puedo ayudar? No puedes. No. Mira, lo haré a la antigua. Así será Como gustes, también puede ser en la olla. en la olla. Voy a bajar el fuego. Espera, en un rato se quema todo eso. Dios mío. Si no esparces la mantequilla, todo se pega. Padre, me van a regañar. Tienes que esparcirla. Tienes que esparcirla. Yo ayudo. No puedo ayudar. No me ayudes, ayúdame. Más mantequilla, padre. Ayúdame y recibirás una recompensa en el reino de los cielos. Nunca vi al padre Fabricio nervioso, nunca lo había visto antes. Ni cuando el obispo dijo que ya no podía dar misa. Él no estaba nervioso de esa manera. Ahora yo estoy, voy a poner más mantequilla. Dios mío, qué vergüenza internacional. Internacional. Dios mío. Vamos a terminar esta escena. No hay ninguna escena. Esto es la vida real. ¿Es verdad? ¿Cuántas personas, estudiantes, trabajadores, viven solos? Cambiando de tema, no eres sacerdote. Regresemos. ¿Dónde está? Mira qué belleza, mira qué belleza, mira qué belleza. ¿Está bien? Empezaste bien. Puedes ponerlo aquí. Ahora, existen dos opciones. El huevo entero o revuelto, ¿verdad? Eso va al aire, ¿va? ¿Quieres ponerle algo encima? ¿Quieres ponerle un poquito de queso rallado, echarle un pedacito de queso? ¿Cómo es? ¿Ese es tu tipo de huevo normalmente? ¿Cómo lo haces tú? No, el huevo, solo el huevo con una pizquita de sal. Da igual si es revuelto o entero. ¿Medio revuelto, medio entero? En una situación como la que estoy viviendo, todo es posible. Cualquier cosa, Dios mío, está totalmente aprobada. ¿Sabes qué pasa si le pones mucha sal? Hipertensión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienes problemas de hipertensión? No tengo. Gracias a Dios, yo tampoco. De hecho, iba a preguntarte eso, ¿sí? Hay mucha gente que busca cura para la depresión. Mucha gente, Que es un mal muy actual, ¿verdad? mucha gente. Depresión, ansiedad y lo principal, falta de sentido para vivir. Y entonces, la cura también pasa por un consejo, por una dirección espiritual, por el acompañamiento. Jesús, María y José, mi familia de ustedes es. Dios mío, nunca pensé pasar esta vergüenza, esta humillación pública, Dios mío. Ahora, ¿quién va a comer este huevo? Pero, ¿Quién más? Solo somos dos. ¿Quién lo comerá? Dame los platitos. Ya nos esperan. ay, Dios mío, ¿Quieres ponerle un quesito encima? No. no, solo le voy a poner sal. ¿Un salaminito? Vamos a ponerlo, ¿verdad? Voy a ayudar. Ayuden al Padre, por el amor de Dios. Quien lo haga podrá salir antes del purgatorio. ¿Sabías? ¿De verdad? Sí. ¿Es verdad? No, criatura. En un momento así, estoy haciendo lo que sea para salir adelante. Mira, ¿y este salero cómo se abre? ¿Gira? Aquí damos vueltas y oímos a alguien riendo fuerte en el vecindario. La gente estará mirando adentro, Dios mío. ¿Aquí está girando? No sale nada, Rodrigo. Por el amor de Jesucristo. Nos sale aquí sí, mira dónde salió. No, sí, es así mismo. Es así, es así. Es así, ¿ves? Mira aquí, mira aquí. Sí, Dios mío. Padre, pero ni un salero, padre. No, pero ese salero no. ¿Cómo es el salero allá? Ese otro salerito normal, ¿eh? Aquí voy a ser perdonado.
¿Sí? Sí, aquí seré perdonado. No sé, padre, no sé. Está aquí. ¡Qué desastre! No voy a decir desastre ambiental, desastre ambiental. Oh, está aquí. Corté el salami, pero no lo voy a poner, no. Y cuando mi mamá vea esta escena, Mira aquí, ¿quieres ponerlo? mi mamá va a decir que es una vergüenza pública. ¿Tu mamá cocina bien? Cocina bien. Fíjate, tiene un restaurante de comida corrida. ¿De verdad? Sí, ¿Ella tiene un restaurante? sí tiene. ¿Y en qué ciudad? En la ciudad de Patos. ¿Cómo se llama el restaurante de ella? Adega do Caju. Hagamos propaganda. ¿Vas a Patos? No dejes de ir. ¿Qué comerás en la Adega do Caju? Caju es el apellido de mi papá. Entonces es la Adega do Caju. Entiendo, no es para comer cajú. No es para comer caju. ¿Y qué hay ahí? Almuerzo, todo es almuerzo. ¿Comida del noreste? Comida del noreste. ¿Hay buchada? Todo, buchada, hígado, pollo, cabra, carne asada, filete, todo. ¿Y no sabes hacer un huevo? No sé hacer un huevo. ¿Sabes? Ese huevo se ve bien. Creo que si yo lo hago, aquí es pizza. Súbele al fuego, Rodrigo. Necesito salir de esta vergüenza. Listo, se acabó. Oh, gloria, gracias Jesús, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres amados por Dios. Gracias Jesús. Mira, ¿quieres un poquito? Sí, quiero un poco. Hagamos 2 platitos y comamos juntos. Eso. ¿Quieres más? Déjame tomar el otro platito. Dios mío, Jesús mío. Le puse mucha sal, así que si eres hipertenso, cuidado. También aprendemos a disfrutar las cosas. En la vida, también como sacerdote, fui aprendiendo también a gustar. ¿Había comida que no te gustaba? Por ejemplo, café. Yo no tomaba café. El café es esencial para un padre, ¿verdad? Es esencial. He recibido en una casa. Siempre con café. Y aprendí a gustarme de verdad. La diferencia es que yo espero a que el café se enfríe. Antes que nada, está perfecto. Está perfecto, de verdad. Te juro que todo está bien, está perfecto. Gracias, Señor Jesús. No íbamos a pasar hambre. Gracias. Ya aprendí, ¿no es así? Estoy feliz, ¿sabes? Está bien, estoy feliz. Hasta pide otro vinito, ¿eh? Ahora estoy feliz. Entonces, puedes llamar al alcalde de la congregación por los dotes culinarios y decir que el padre está aprobado, ¿cierto? Hasta puedes llamar. ¿Crees que te escuchó? Hasta está sonando. ¿Ves? Vamos, llama ahí. Da esa información a ver si sube mi popularidad. Yo voy a contestar. Oh, señor alcalde, no. Está bien, él lo hizo bien, está bien, vas. Estás hablando de promoción. Promoción, voy a ser obispo. No, obispo, ahora no. Ahora no. A más tarde, puede ser, dentro de algunos años. Siempre que recibo una llamada de esas, me preocupo. Nunca imaginé esa escena en mi vida. Mis feligreses, mis exfeligreses, todos se van a burlar mucho de mí, ¿eh? El brasileño no conoce muy bien el Cariri, ¿verdad? No, no lo conoce, no lo conoce. Yo mismo solo fui esa vez. Incluso es un pueblo de una resistencia increíble. ¿Te has imaginado un pueblo que sobrevive con una precipitación pluvial de apenas 450 milímetros de agua al año? Solo eso, ¿eh? Solo eso, durante todo el año. ¿Cómo está esa situación de sacar agua allá, tanto en el Sertão como en el Cariri? Hoy lo que está aliviando un poquito, son las aductoras, son los pozos artesianos y la transposición del río San Francisco. ¿Ayudó de verdad? Ayudó de verdad. Ahora, ¿no? Hay ciudades que están colapsando. Por ejemplo, Itaperuá aún no ha llegado. Patos recibe de un acueducto, de un embalse más grande allá, llamado Coremas. Itaperuá, ¿no ha llegado agua del San Francisco? No, todavía no ha llegado. Y ya empieza a faltar en la ciudad. ¿Es una situación algo crítica? ¿Cada año falta agua? Cada año, incluso el año pasado, tuvimos que recurrir al agua de una represa
cuyo nivel de uranio es altísimo. Por lo tanto, ¿De dónde viene ese uranio? ¿Uranio? el nivel de uranio en esa agua del embalse de, ahora no recuerdo el nombre, es un embalse vecino a Itaperuá. Tuvimos que recurrir a esa agua. El uranio ya estaba decantado, pero su nivel seguía por encima del promedio. ¿Decantado no fue peligroso? No fue tan peligroso, pero sigue siéndolo. Algunos tipos de uranio pueden usarse para fabricar bombas nucleares. No, y son cancerígenos. Es una cuestión de irradiación terrible. Son cancerígenos. ¿Y entonces cómo se hace? El embalse de Mucutú. Mucutú, Embalse de Mucutú. cerca de Itaperuá. Cerca de Itaperuá. ¿La gente ahí toma agua seguido o realmente hay escasez? ¿Eso es todo? No falta agua. Y entonces tienes que recurrir a camiones cisterna. Pero ¿y quién no tiene dinero? El gobierno responde un poco a esa necesidad. Él consigue camiones cisterna, los pone a disposición y va a buscar agua en los manantiales, que recolectaron más agua y la traen. Y también hay perforación de pozos colectivos, pozos comunitarios. ¿La iglesia interviene en eso? Sensible. Luchamos mucho por eso. Luchamos por los pozos, luchamos por el tema de los camiones cisterna. Siempre estuvimos muy presentes. La iglesia en general siempre estuvo muy presente. En las alternativas, buscando alternativas, el chafariz, la convivencia, la llamada convivencia con el semiárido del noreste. Padre, ¿me enfrenta resistencia? Ya hubo gente amenazando, diciendo que pare el trabajo, que no está satisfecha, porque hay mucha gente a la que no le gusta quien ayuda, ¿verdad? ¿Se refiere al trabajo social? Todos esos sí. Oh, Rodrigo, no, nunca puse mucha resistencia. ¿Por qué? Tienes que saber trabajar para que la población te apoye. En el fondo, toda autoridad teme a la población de la aprobación o rechazo popular. ¿Por el voto? El voto, la propia aprobación popular, el hecho de su bienestar, del bienestar de su familia. ¿Te has imaginado estar en una ciudad donde hay un rechazo total hacia ti y en consecuencia hacia tu familia? Clima tenso, clima pesado, clima adverso, clima de insensibilidad, de indiferencia hacia ti. La gente no quiere. Entonces, ya pasé por situaciones en las que yo, entre comillas, obligué, entre comillas, al líder local al estar de acuerdo conmigo por la fuerza popular. Líder local, eso fue coronel. No, pero digo, el líder, por ejemplo, el juez de derecho de la ciudad, el comisario. Por ejemplo, pasé por una situación donde una señora iba a perder su vivienda, el patrimonio de su familia, una señora analfabeta, totalmente analfabeta. Ella fue a hacer un préstamo en el banco y ella dio como garantía la tierra donde vivía, la tierra de la familia, así es, el patrimonio familiar. ¿Y el banco se la iba a quitar? Y el banco inició un proceso de hipoteca y llevó su tierra a subasta. Y subastaron su tierra. Y entonces fui a hablar con el juez y le dije, doctor, yo no entiendo nada del ordenamiento jurídico, del marco jurídico. Pero que yo sepa, en el artículo 5 de la Constitución, el bien de familia es innegociable, es inalienable. Nadie puede quitarlo, nadie puede robarlo. Un bien familiar, una vivienda. No, padre, pero eso, la jurisprudencia, las leyes complementarias, doctor, nada de eso puede estar por encima de la Constitución, que es la Carta Magna. Cuando fue el lunes, él fue a mi casa. Entonces le dije, padre, encontré una salida para eso. Le digo, doctor, está bien, muchas gracias. Ahora sí encontró, ¿verdad? ¿Ahora encontró? Y entonces anularon la subasta. Se devolvió el dinero al comprador de la tierra. Y la señora hasta hoy tiene su tierra, su derecho a la vivienda. ¿Y ella pagó la deuda? La deuda se dividió en cuotas, se renegoció y ella pudo pagar en la renegociación. Eso quiere decir entonces que usted será candidato a alcalde en un futuro próximo. No, eso no quiere decir eso, ¿no? Porque usted está haciendo un silogismo medio extraño. ¿No fue el padre Cícero quien fue alcalde? El padre Cícero fue. El padre Cícero fue alcalde y fue un gran alcalde de Juazeiro.
Y ya teníamos grandes líderes religiosos, alcaldes, diputados. Senadores. ¿El padre Fabricio será alcalde, diputado o senador? El padre Fabricio por ahora no va a hacer nada. El padre Fabricio por ahora solo es misionero. Pero yo siempre digo, Rodrigo, que los hombres de bien no pueden quedarse al margen. Ah, pero es una podredumbre, es una suciedad, es el reino de la injusticia. Y si los hombres de bien siguen siendo omisos, negligentes y pasivos, si los hombres de bien siguen inertes como están, el grito de los malos es la omisión de los buenos. Los hombres de bien deben entrar, te invito a entrar también. Yo quería mucho, desde allá adentro, yo pensando en eso. Yo quería mucho escucharte sobre el reino de Dios, sobre la expectativa por el encuentro con Dios. Pero te voy a proponer una cosa. ¿Vamos a hacer esto en el tercer acto? Debí haberte pedido que me trajeras una hamaca de allá, ¿verdad? De hecho, allá hay una ciudad, se llama São Bento das Redes. Supe y hablé con el profesor Emilson, nuestro amigo. Esa tiene calidad. ¿Tiene? Uno lo reconoce por la tela, tiene calidad, por los acabados tiene calidad, por los bordes de la red. Padre, entonces estuvimos hablando de tantas cosas, algunas de ellas muy profundas. Y en varias ocasiones te escuché hablar del reino de Dios, que es un anuncio que Jesús viene haciendo, ¿verdad? Lo hizo en el pasado y que llegó hasta nosotros. Un anuncio que Pablo, el gran mensajero del cristianismo, hizo. Y un anuncio que en aquel entonces también incluía la idea del Apocalipsis. Pablo decía que eso ocurriría en una generación. ¿Qué es, al final de cuentas, ese reino de Dios que esperan los cristianos? Rodrigo, si tomamos el reino desde la perspectiva apocalíptica, Él viene ostensiblemente, Él viene abruptamente, Él viene de una vez por todas, Él viene. El reino viene. Habrá nuevos cielos, nueva tierra, un cataclismo cósmico, una gran metamorfosis universal, un gran cambio. Voy a cerrar los ojos para imaginar, ¿vale? Está bien. Todo. Habrá una gran degradación y una gran reintegración universales. Entonces, todo ese lenguaje apocalíptico, las estrellas cayendo, el sol oscureciéndose, la luna desapareciendo, siendo sacudida, eso es una visión muy apocalíptica. De esa venida ostentosa, de esa venida abrupta del reino de Dios, ya la venida escatológica es que ese reino va sucediendo, ya está sucediendo en medio de nosotros. ¿Aquí en la tierra? Empieza aquí. Hanner decía, es el ya y el todavía no, es el ya y el todavía no. Es la continuidad en la discontinuidad. Entonces las semillas, los sémenes, los gérmenes, los brotes, los destellos, las señales ya están aquí. Pero va ocurriendo gradualmente. Y entonces Teilhard Chardin decía que la cosmogénesis lo voy a poner en singular, la cosmogénesis existe en función de la biogénesis, o sea, todo el mundo fue creado en función de la vida. La biogénesis existe en función de la antropogénesis. Toda la vida fue creada en función del hombre y la antropogénesis existe en función de la cristogénesis. El hombre fue creado en función de Cristo. Entonces, él decía que todo esto pasa por un proceso hasta que Cristo sea todo en todos. ¿Eso es Teilhard Chardin? Teilhard Chardin. Es como un proceso evolutivo, donde todo va a ser cristificado, todo va a ser plasmado por Cristo. Y no solo Pablo va a decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero todo el mundo,
toda la creación y todos los hombres ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Entonces, la escatología presenta ese reino escalón por escalón, etapa por etapa, de forma progresiva, gradual, respetuosa y paulatina, hasta que Cristo moldee toda la creación y toda la humanidad. ¿Existe un lugar a donde van los espíritus? Después de salir de este cuerpo, después, como decía Pablo, que nos liberamos de esta carcasa de muerte. Mira, creemos firmemente que Dios está por encima de esas categorías, de tiempo y de espacio. Es medio apofático hablar de esto, porque todo lo que digamos se quedará corto ante lo que realmente es el misterio. Solo para estar seguro, entonces la astrofísica no contradice la idea de Dios. No, no contradice. El conocimiento actual del universo no contradice la idea de Dios. Incluso ya se habla de la partícula de Dios que no está regida, por ejemplo, por la ley de la gravitación. Es una partícula, la ciencia y la astrofísica mismas. Hoy ya se dice que no es ni el electrón, ni el neutrón, ni el protón, sino que es una partícula de Dios que no se rige por las leyes físicas. Entonces, eso puede ser un cinete, una señal del propio Dios que está por encima de las leyes físicas, de las leyes biológicas, de las leyes empíricas, de las leyes palpables. Está por encima de la categoría del tiempo y del espacio. Dios es Dios. Dios es un misterio insondable, inescrutable. Tenemos señales de Dios. En la teología catafática hay señales, pero en la apofática todo lo que diga de Dios siempre será insuficiente. Entonces, voy a parafrasear, creo que a Gregorio de Matos. Entre el cielo y la tierra hay muchos más misterios de los que mi vana filosofía puede imaginar. Y aquí en la tierra existieron un día dos personas llamadas Eva y Adán. O esto es una mitología judía que intenta explicarnos la creación de la humanidad. La parte histórica del libro del Génesis comienza con la vocación de Abraham. Génesis capítulo 12. Antes, es mucho más una parte simbólica. Es complicado hablar de símbolo, porque pensamos que símbolo es algo despreciable. Van a decir, ¿están relativizando? Relativizando, es solo que es simbólica. Etimológicamente hablando, sim significa juntar. Bolos, lados, es aquello que une los lados. O sea, es ese elemento que une lo que es de la tierra con lo que es del cielo, que une lo que es físico con lo que es metafísico, que une lo que es inmanente con lo que es trascendente. Entonces, es un elemento palpable que nos remite a una realidad que supera esa mensurabilidad. Entonces, ¿Eva y Adán son simbólicos? Son simbólicos en ese sentido. ¿Descendemos de los monos? Ahí estás afirmando, yo creo firmemente en el proceso evolutivo. Si el hombre vino de la bacteria, del protozoo, de la ameba, de un átomo, del Big Bang, del proceso de condensación, de rarefacción, si el hombre vino. Para mí eso es relativo, eso es secundario, más que relativo, eso es secundario para mí. Lo importante es que Dios creó. Y Dios creó a partir de la nada, porque solo Dios crea a partir de la nada. Solo Dios es capaz de hacer la nada. De la nada surge algo. Ahora, esa parte intermedia, si tú, Rodrigo, viniste de un mono, de una bacteria, de un protozoo, de una enzima, eso para mí es relativo, de verdad. Yo creo que no podemos perder la gente de la que estoy hablando. Nosotros, los teólogos. La ciencia debe enfocarse en eso, pero nosotros no deberíamos perder tiempo en ello. Si existió un hombre llamado Adán, Adam, barro, Eva, madre de los vivientes. Si existió de verdad, Noé, el arca de Noé, que San Pedro va a decir que es prefiguración del bautismo, que el arca es prefiguración de la cruz de Cristo. La propia Biblia, ella se explica a sí misma en ese sentido. Entonces, nosotros perdemos fuerza. En esas cosas secundarias, lo importante para mí es que algo dejó de ser nada.
Parece hasta una contradicción, pero de la nada surgió todo lo que existe. Y quien hizo esa transición de la nada para el todo fue Dios. Dios nos creó y sigue creando. Y es Dios quien sigue sacando las cosas de la potencia y transformándolas en acto. Lo importante es que Dios creó. Dios es aquel que crea todo y no es creado por nadie. Los niños que están muriendo en Gaza van a encontrar a Dios. Todos nosotros vamos a encontrar a Dios. Los niños preguntarán algo a Dios. Le harán una pregunta a Dios. Porque la precocidad de su partida, pero todos nosotros veremos a Cristo, a Cristo. Aquí viene la cuestión trinitaria. El Padre tiene la inaccesibilidad, pero quien ve al Hijo, ve al Padre. Todos nosotros veremos a Cristo. San Juan llega a decir que por ahora vemos como en un espejo tanto San Juan como San Pablo. Pero veremos a Cristo y nos veremos a nosotros mismos, tal como Él es, tal como Él es. Entonces, de hecho, veremos a Jesucristo de una manera por su misericordia limpia, cristalina y transparente, por la misericordia de Jesús. Antes de que nos despidamos, todavía veré al padre Fabricio Timoteo celebrando misas con oraciones de sanación. Eso es, vamos a dejarlo en las manos de Dios. Yo creo que no herimos la liturgia, yo creo que no herimos la doctrina, quiero creer. Y creo que no herimos la eclesiología en su esencia, en su naturaleza más profunda. Yo creo que siempre tendremos buen sentido común. ¿Vas a ir a la misa con oraciones de sanación y liberación? Muchas gracias. Dios te bendiga. Espero que sí. Jesús ilumine. Muchas gracias. Dios bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por su oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.